Bienvenidos todos a un nuevo proyecto EDH. Mi nombre es Francisco y les doy la bienvenida a un nuevo video de este canal dedicado a EDH Commander, nuestro formato favorito de Magic the Gathering. El día de hoy comenzamos una nueva serie de videos que esperamos que sea un proyecto de larga duración que corresponde al proyecto Tutorías, que es una serie de videos en la cual iremos cubriendo los elementos más básicos vinculados a la construcción y mecánicas que se dan dentro de una partida EDH o Commander. El primer grupo de videos va a estar vinculado a las tierras y las bases de maná. Entonces, en este proyecto Tutorías, en sus primeras versiones, vamos a hablar de tierras y bases de maná. Comenzaremos cubriendo cuántas tierras podría tener una baraja Commander, cómo construimos la distribución de colores de esa baraja Commander y qué elementos hay que tener en consideración. Obviamente, dependiendo de sus comentarios, ideas y feedback que recibamos a partir de esta serie de videos, podremos ir decidiendo y construyendo tutorías vinculados a temáticas que les llame la atención o que tengan dudas, ¿ya? Pero por lo pronto comenzaremos con el elemento más básico y uno de los más discutidos que tiene que ver con barajas Commander, como es cuántas tierras debe tener una baraja Commander. Ese va a ser el objetivo del video de hoy. Entonces comencemos con una consideración inicial y comentarios sobre el problema de las tierras. Entonces, el problema de las tierras fundamental dentro del juego de Magic the Gathering es que tienen esta dualidad de ser el recurso fundamental para el desarrollo de toda la partida, al mismo tiempo que son el elemento menos emocionante o más aburrido para el típico jugador de Magic y especialmente de Commander. Ya es muy típico que el jugador Commander, al encontrar una muy buena carta o una carta que lo emocione, su primer objetivo sea buscar una tierra para sacar de su baraja e incluir esta nueva carta poderosa, y inevitablemente terminamos con muchos jugadores Commander con muy pocas tierras dentro de su baraja. Son como el elemento más sacrificable de las barajas típicas Commander bajo los ojos del tradicional jugador casual. Ahora, esto es un problema porque la baraja no funciona sin tierra. La otra dualidad que se da es que muchas tierras son un problema, y ahí es donde lo conocemos como mana flood. Es cuando robas y robas más tierras, ¿cierto? Y no tienes hechizos para jugar. O también cuando tienes muy pocas tierras son un problema, que es cuando no alcanzas el número mínimo de tierras para jugar tus hechizos. Entonces, son esta cosa fundamental que siempre tenemos que tomar en cuenta, pero son el elemento menos emocionante de la construcción de la baraja. Y si ponemos muchas, son un problema, porque terminamos solamente robando tierras. Y si son muy pocas, también son un problema, porque no vamos a poder jugar nuestros hechizos. Entonces, el problema de las tierras no es simple de desarrollar y tiene que ver mucho también con las actitudes del jugador, con esta capacidad de controlarnos y decir, no, tengo que poner un número lógico o tiene que haber algún razonamiento para el número de tierras y no simplemente ir sacándola, sacrificándola e ir apostando a que, bueno, todo va a salir bien. Entonces, ¿qué pasa con el número ideal? Hay un número ideal de tierras que debe tener una baraja. En términos de concepto, sí. El número ideal sería una cantidad de tierras, la menor cantidad posible, que te permita consistentemente jugar tu baraja de manera efectiva y eficiente. Ese sería el número ideal, ¿ya? El menor cantidad de tierras que a la vez permita consistentemente jugar tu baraja. Y a través de este número que tenemos que encontrar, queremos evitar la mayor cantidad de mulligans, o sea, el mayor cambio de mano inicial, ¿cierto? Ojalá nunca partir con menos del máximo de cartas posibles en nuestra mano, y evitar también los mana screwed y los mana flood. Entonces queremos que todo salga bien, pero queremos correr el riesgo de intentar llegar al mínimo número de tierras en nuestra baraja para dejar el número más alto posible a cartas emocionantes o poderosas. Ahora, ¿existe este número? Ha habido una inmensa cantidad de información en internet sobre cómo identificar este número. Vimos varios de estos artículos para el desarrollo de este video. La mayoría está en inglés y los más importantes y los más interesantes
los incluimos en la descripción de este video. Así que si quieren ir a leer cómo distintas páginas en distintos momentos durante los últimos años han definido cuál es el número ideal de tierras o de bases de maná para las barajas Commander, vamos a dejar una interesante cantidad de artículos que tocan ese tema. ¿Ya? Nosotros hicimos más o menos un resumen y identificamos los elementos más importantes a la hora de llegar, ojalá, a este número ideal. Ahora, leyendo todos estos artículos, la verdad es que la mayoría de los sujetos que escriben de manera, entre comillas, profesional sobre este tema, sí han identificado un número inicial, un número cerca del ideal y el número de referencia para el cual partir. Y la mayoría, y hay un acuerdo, de que el número del cual debemos partir conversando sobre cuántas tierras debe tener una baraja Commander es 40. A la hora de construir tu primera baraja o tu baraja Commander, el número de referencia con el cual querrías partir es 40 tierras, ¿ya? Y hay varias razones por las cuales ellos identifican este número. Vamos a ver un par. El primero es que se asocia el 40 a la regla del 40%. Y es que históricamente en los formatos clásicos de Magic the Gathering, sea cual sea a través del tiempo, se establece que la referencia de la base de maná corresponde a un 40% de tierras. ¿Ya? En una baraja de 60 cartas, como es estándar, legacy y moderno, se habla de 24 tierras. Y en una baraja de 40 cartas, que sería un formato limitado, ¿cierto? Como un pre-release, se habla de 17. O sea, estamos hablando de al menos de un 40%. Obviamente, luego las mecánicas y las estrategias de los formatos hace que ese número modifique. Pero el punto de referencia cuando vemos cómo se ha jugado estándar o los formatos construidos a través del tiempo o cómo se juegan los formatos limitados a través del tiempo, responden a un 40%. Y luego, por lo tanto, al agarrar ese 40% y decir, bueno, ¿cuál es el 40% de una baraja Commander de 100 cartas? Obviamente el número es 40. ¿Ya? Y esa es como fue la respuesta más de reflejo, más de imitación. Si los otros formatos tienen un 40%, Commander igual debería partir de ese 40% porque hay una razón por la cual ese 40%. ¿Cuál es esa razón? ¿Por qué un 40%? Bueno, el cálculo del 40% es la respuesta a la pregunta de cuál es la probabilidad de robar X cantidad de tierras en un turno determinado. Así es como los formatos identificaron este 40%. Así como yo necesito cierta cantidad de tierras en cierto turno, ¿cuántas tierras necesito para asegurar que voy a tener acceso a esa cantidad? Específicamente en Commander, el cálculo más utilizado corresponde a la siguiente pregunta. ¿Cuántas tierras necesitas en tu baraja para asegurar jugar 4 tierras en tus primeros 4 turnos? ¿Ya? Entonces, tus primeros 4 turnos, tú quieres jugar tierra, 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 tierra. Quieres que así parta tu fase principal. ¿Ya? ¿Cuántas tierras necesitas en la baraja para lograr ese ejercicio? Esto obviamente no considera filtros, cartas que manipulen el tope de la baraja, y no consideran efectos de aceleración o rampeo. Ya no vas a poder tutoriar tus tierras, ¿cierto? Con un cultivar, nada parecido. Es solamente tierras en una baraja de 99 cartas como es Commander. ¿Cuántas tierras necesitas para poder jugar 4 tierras en tus primeros 4 turnos? Y estos tipos hicieron la matemática. Y uno de los artículos más importantes incluso presenta la información. ¿Qué es la información que ellos presentan? Bueno, hicieron el cálculo de cuáles son las probabilidades, ¿cierto? De 4 tierras en 4 turnos y cuántas tierras hay en la baraja. O sea, a partir de la cantidad de tierras en la baraja, cuál es la probabilidad de que tú juegues una tierra en tus primeros 4 turnos. Y ahí pueden ver la tabla. Entonces la tabla parte de referencia con un 30, o sea, si 30 tierras en la baraja Commander, tienes un 68.9% de probabilidades de tener 4 tierras en tus primeros 4 turnos. Al otro lado de la escala, con 46 tierras, tendrías un 95.5. Entonces, 46 parece excesivo, ¿no? 46 parece muy excesivo,
estaríamos hablando de casi la mitad de tu baraja en tierras para poder tener un 95.5. 30 también parece bastante bajo en su porcentaje de logro. Y aquí es donde, por ejemplo, podemos entender por qué muchos jugadores en barajas que no están suficientemente optimizadas se arriesgan con 32, 33 tierras y constantemente tienes que estar haciendo mulligan o estás sufriendo dentro de las partidas. Ya ese jugador que tú dices consistentemente, juego con él y me dices que me faltó una tierra o no robé mi tercera tierra, no robé mi cuarta tierra. Bueno, aquí está la matemática detrás de eso. ¿Ya? Menos de 35 significa menos de un 80% de posibilidades de tener 4 tierras en 4 turnos. ¿Ya? Lo cual significa, ¿cierto?, que una de 5 veces o incluso una de 4 veces te va a ir mal robando tierras en tu baraja. Ahora, ¿cuál es el número ideal? Lo primero es que el crecimiento del porcentaje a tu favor, ¿cierto?, no es, ¿cierto?, igualitario por cada tierra. Entonces, a medida que vamos superando, nos vamos acercando a las 40 tierras, el margen que estás ganando a favor por incluir una nueva tierra va siendo menor. ¿Ya? Entonces, a partir de la tierra 42, cada vez que agregas una nueva tierra, solamente estás mejorando menos de un 1% tu posibilidad de las 4 tierras en 4 turnos. Por lo tanto, el ideal se estableció como ideal, como punto de referencia, el 90%. Preguntarse cuándo llegas al 90%, que sería 9 de cada 10 veces. ¿Cómo aseguras, entre comillas, cómo buscas asegurar que 9 de cada 10 veces, que no se escucha nada mal, puedas golpear 4 tierras en 4 turnos? Y el número es 40. Ahí está el 40. Con 40 tierras en tu baraja, según la matemática, vas a lograr que 9 de 10 veces golpees 4 tierras en tus primeros 4 turnos. ¿Ya? Ese sería el número o la identificación del número 40 como referencia. Ahora, 40, lo sé, para la mayoría que me está escuchando suena alto. Entonces sigamos conversando, pero partamos la conversación de ahí. Eso es lo importante. Partamos de 40 y no de 30. El objetivo no es construir una baraja con 30 y luego ver qué pasa, ¿cierto? Y cada vez que haces un mulligan, tirar una moneda al cielo para ver si vas a poder jugar o no la partida como corresponde, sino a partir de 40 y de la premisa de que con 40 vas a poder hacer casi todo lo que quieres hacer. No deberías tener problema para jugar. Pero claro, 40 suena mucho. Y tú quieres incluir un poquito más de otras cartas. ¿Puedo sacar más tierras? ¿Puedo bajar de 40? Tengamos esa conversación. Bueno, entonces partamos de un comandante al azar. Partamos del Pelagriff. ¿Ya? El más popular y famoso comandante en la historia de Magic. 3 colores, ¿cierto? 4-4. Uno blanco, uno azul, uno verde, uno incoloro. Entonces, además, color específico. Entonces, digamos que yo quiero construir una versión 2024 del Pelagriff. Parto de 40 tierras. ¿Me quedo con esas 40 tierras? Hay preguntas que podría contestar antes de eso. ¿Cuáles son esas preguntas? ¿Cuál es la curva de maná de la baraja? ¿Juego aceleradores? ¿Juego ramp? ¿Juego filtros y draw? O sea, juego cartas que modifican cómo esas 40 tierras o menos de 40 tierras van a intervenir en la partida. Un poco esa es la pregunta. ¿Ya? Vamos revisando punto por punto. Entonces, lo primero es la curva de maná. ¿Qué es la curva de maná o a qué nos referimos cuando ustedes dentro de artículos o de conversaciones escuchan la curva de maná? La curva de maná corresponde a la distribución de tus cartas a partir de sus costos, ¿cierto?, dentro de un gráfico normalmente de barras o de puntos que evidencie cuáles son los costes más presentes o las líneas de coste más intensas que presenta tu baraja. Entonces yo tomé, por ejemplo, la curva de maná, modelo que presenta EDH-Rec para Pelagriff como comandante. Entonces la baraja típica Pelagriff, según EDH-Rec, dentro de sus bases de datos, tiene entonces, ahí aparece un 1, hechizos de un coste, tiene 10, hechizos de 2, tiene 12, hechizo de 3,
tiene 23, hechizos de 4 tiene 12, hechizos de 5 solamente 5, y un hechizo de 6 maná, un hechizo de 7 maná, un hechizo de 8 maná, ¿ya? Entonces, si yo visualizo esto como en una progresión, se va a formar como una curva, ¿cierto? No es lineal, no existe, todos los costes no tienen una misma cantidad de cartas presentes en la baraja, sino que hay una curva. Y eso es lo primero que tengo que notar. Y cuando yo revise la curva de maná de mi baraja, lo que yo necesito saber es cuáles son los lugares donde la mayor cantidad o concentración de cartas se ubica, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en este caso, claramente la mayor concentración de cartas de una baraja Pelagriff en EDHREC se ubica en los costes iniciales. Usemos de referencia 1, 2 y 3, ¿ya? Porque estamos usando el 3 como límite, el pick. Entonces, con 10 hechizos de 1, con 2 hechizos de 2 y con 23 hechizos de 3, entonces eso me permite ya inicialmente formar una idea de, bueno, cuánta intensidad de tierras necesito ubicar o desearía ubicar, cuánta aceleración, cuánto ramp, cuánto maná mi baraja necesita para funcionar, si es que la mitad de mi baraja necesita 1, 2 o 3 maná. Y la segunda parte de la curva queda mucho más pequeña, especialmente los costes 6, 7 y 8. Entonces, si bien tengo cartas de 6, 7 y 8 maná, tengo muy pocas cartas de 6, 7, 8 maná. Por lo tanto, puedo planificar de que va a haber un desarrollo gradual para llegar a esas cantidades de maná, ¿ya? No necesito urgentemente esos 8 maná inmediatamente en mis primeros turnos, porque seguramente lo que va a pasar en mis primeros turnos es que voy a jugar cartas de 1, 2 y 3 maná y luego de 4 maná. Ya va a haber un desarrollo gradual. Un número importante que se saca de la observación de la curva de maná es el promedio, ¿ya? Tú puedes sacar el promedio de coste de tus hechizos no tierras. La mayoría de las páginas donde tú integres tus barajas, ya sea Moxfield, EDHREC, etc., te van a entregar ese número de manera automática. La mayoría de las barajas casuales se ubican alrededor del 3, ya un poquito sobre el 3. Entonces, en 2024, el promedio de coste de la curva de maná de una baraja típica Commander casual es aproximadamente 3. Ya, ese es como el número, o un poquito sobre el 3. Ese es como el número al cual tú quieres llegar de manera consistente. Quieres llegar a tener 3, o ojalá idealmente 4 tierras sólidas, ¿ya? Y luego le sumas los aceleradores, el ramp, los filtros, el draw. Luego viene eso. Pero si tu curva se ve algo como esto, tú al menos quieres tener cubierta con tierras, ¿cierto?, seguras, sólidas, la base más importante de tu curva. Y lo otro puede venir después, ya, el Sol Ring, el ramp, el cultivar, eso que venga después, ya, pero eso también es más vulnerable. Entonces, hablemos un poco de eso. ¿Qué pasa con los aceleradores, el ramp, los filtros y el draw? Ya, entonces, obviamente, aceleradores y ramp, estamos hablando de todo lo que tiene que ver desde mana dorks, como el ave del paraíso, el elfo Llanowar, las piedras de maná, como el Sol Ring o los Signet, o los hechizos que te permiten derechamente buscar una tierra y ponerla en juego, como el Farseek, ya, o el cultivar. Y eso sería como la primera vinculación más importante a lo que tiene que ver con tu base de maná y tus tierras. Y luego vienen los hechizos como filtros o como hechizos que te permiten robar, que teóricamente, ¿cierto?, te permiten acceder, llegar a esas tierras de manera más rápida. Como el Brainstorm, ¿cierto?, que te permite, entre comillas, revisar el tope 3. Entonces, si te falta una tierra, el Brainstorm te dice, bueno, veamos si encuentro una tierra en estas siguientes 3 cartas. Y luego tenemos algo como estudio rístico, que porque te va a permitir robar más cartas, te va a permitir tener acceso a más parte de tu baraja y por lo tanto vas a poder encontrar más tierras, ¿ya?, o las tierras que necesitas. Entonces, los aceleradores, el ramp, los filtros, el draw, son normalmente considerados como apoyo a la base de maná. Ahora, la pregunta que tenemos que contestar es, ¿reemplazan este tipo de cosas a las tierras? O sea, ¿puedes sacar una tierra y colocar un Sol Ring? ¿Puedes sacar un bosque y colocar un Farseek? ¿Puedes sacar una isla y colocar un Brainstorm? La respuesta es no. La respuesta simple es no. Pero también es un poco más compleja que eso. Pero partamos por el no y veamos por qué
no es bueno o por qué no es saludable hacer el intercambio uno por uno. Entonces, imaginen que les presento la siguiente mano inicial. Entonces, la siguiente mano inicial, ya construí Peldagriff, ya, y me siento a sentar mi primera partida y coloco pocos tierras, la menor cantidad de tierras posible, 30 tierras, una cosa así, pero coloqué mucho acelerador y muchas formas de generar fuentes de mana. Me siento, barajo mi baraja y robo un bosque, una noble, ¿cierto? Un mana drop de 1, verde, un Farseek, una carta que me va a permitir buscar una tierra que no sea bosque, una esfera de Commander, y luego tengo una espada en guadaña, un Arcane Denial y una esfinge consagrada. Esa es mi mano inicial. Para efectos del ejemplo que voy a dar, solamente vamos a ver la mano inicial o cómo funcionaría esa mano inicial, porque no sabemos lo que vamos a robar. Entonces, ya, tengo una sola tierra, pero tengo aceleración. Entonces, ¿qué va a ir pasando en el turno? Entonces, el primer turno, ¿cierto? Juego el bosque y juego la jerarca noble. Entonces, termino mi primer turno con 2 maná. Entonces, de 2 para arriba. Segundo turno, uso esos 2 maná para jugar un Farseek. El Farseek se va a transformar en una tercera fuente de maná. Entonces, termino el segundo turno con 2 tierras y la noble. Y el tercer turno, con mis 2 tierras, mi noble, juego la esfera de Commander. Por lo tanto, termino mi tercer turno con 4 fuentes de mana. ¿Ya? Lo cual parece bien. Ahora, la pregunta es, ese desarrollo, ¿cierto? Que luego me va a permitir en el cuarto turno jugar mi Peldagriff. Entonces, el cuarto turno estoy jugando mi Peldagriff. Misión cumplida. Ese desarrollo de bosque, noble, Farseek, esfera de comando y Peldagriff. ¿Cuál es la diferencia entre el desarrollo de esa mano inicial y esta mano inicial? Si yo cambio la jerarca noble, el Farseek y la esfera de comando por una llanura, una isla y un bosque, ¿cuál es la gran diferencia? ¿Cuál fue la gran ventaja que tuve durante esos primeros turnos? Si juego la segunda mano inicial, sería una tierra por turno, pero además esa tierra que no estoy usando para jugar la jerarca, el Farseek y la esfera de comando, me permitiría jugar la espada en guadaña y el counter de la Arcane Denial. Y igual voy a llegar al cuarto turno, igual voy a poder jugar el Peldagriff. Entonces, sin saber lo que voy a robar, ambas manos no son considerablemente, en términos de el resultado final del cuarto turno, tan distintas. Ahora, yo sé lo que me están diciendo. Me están diciendo, pero con la primera mano, si yo voy robando tierras, voy a poder jugar quizás el Farseek y una tierra, o la esfera de comando y una tierra. 2 cosas sobre eso. Primero, eso solamente va a pasar si puse una suficiente cantidad de tierras en la baraja para que eso suceda. Si no, yo perfectamente puedo ir robando otros hechizos no tierra. Y segundo, efectivamente eso es lo ideal, porque lo que yo quiero que la jerarca noble, el Farseek y la esfera de comando me generen realmente no es que reemplacen a las tierras, sino que sean un plus a las tierras. Por lo tanto, lo que yo realmente quiero que pase es asegurarme mi llegada a la esfinge consagrada. Eso es lo que yo creo que suceda. Pero para que eso suceda, yo necesito un complemento de las cartas de aceleración, ramp y filtro, más una buena cantidad de tierra. ¿Ya? Entonces, mucho cuidado con esta idea de ir reemplazando una tierra por un acelerador o una tierra por una piedra de maná. Entonces, todos estos efectos no deben ser considerados como reemplazo de tierras, sino como complementos, los cuales de hecho en general se van a volver más efectivos en compañía de tierras. Entonces, mientras mejor se complementen, mientras yo logre un buen número de tierras, que ya no necesita ser 40, en eso estamos de acuerdo, pero todavía un número suficientemente alto para que yo pueda jugar la aceleración, el ramp y el filtro con tierras, eso me va a permitir alcanzar más rápido el tope de mi curva y poder jugar más rápido las amenazas más altas.
¿Ya? Una buena cantidad de tierras permitirá entonces sacar un mayor provecho a la aceleración y mejorar el uso de los filtros y el robo. En cuanto antes yo llegue a una base de maná funcional en juego, mis filtros van a dejar de buscar tierras y van a buscar las otras cartas. Ahora, ¿cómo se conjuga todo esto con un cálculo de número? ¿Cómo esto me ayuda a llegar a un número ideal o de referencia de tierras? Bueno, para eso, lo que la mayoría de los artículos dicen es que tenemos que hacer una pequeña trampa y modificar la pregunta de las 40 tierras por 40 fuentes de maná. Y asignamos valores de referencia. Entonces, por ejemplo, una tierra sería igual a 1. Y una aceleración o ramp, una piedra, un elfo Llanowar, un signet, un farseek, lo que sea, en vez de valer lo mismo que una tierra, vale 0,75. O sea, vale un poco menos. O sea que 2 Llanowar, entre comillas, 2 Llanowar valen una tierra y media. Y cualquier carta que te permita acceder o buscar de manera no perfecta una tierra, un preordenar, algo que te permita hacer scry, ¿cierto? Eso es 0,5. Entonces la tierra vale 1, la aceleración 0,75 y el filtro 0,5. ¿Y cómo se aplica todo esto? Imaginen que sigo construyendo esta baraja Pelagriff y yo incluyo tierras, obviamente, incluyo acelerador y ramp y incluyo filtros. Entonces, incluyo lo que típicamente se incluye en una baraja command. Pero ¿cómo hago el cálculo matemático? Entonces, como estoy incluyendo, yo ya sé que estoy incluyendo aceleradores y filtros, yo bajo mi número y, por ejemplo, pruebo con 36. Dejo 36 tierras. Y incluyo 8 aceleradores o ramp. E incluyo 8 formas de filtrar. Ahora, yo sé lo que están pensando quizás de que si sumo 36 más 8 más 8, el número es bastante alto. ¿Ya? Los 36 más 8 son 44, más 8 son 52. Entonces estoy invirtiendo 52, es alto. Pero recuerden que, por ejemplo, las 8 cartas que filtran o que roban pueden cambiar su funcionalidad. En la primera parte de la partida me van a ayudar a buscar tierras. A medida que la partida avance, me van a ayudar a esquivar las tierras. ¿Ya? Entonces, esas 8, y por eso valen 0,5, porque no están 100% dedicadas a la generación de maná. Y las 8 piedras y los 8 mana dork también no son necesariamente mucho porque son vulnerables. ¿Ya? El cultivar, el farseek pueden ser contrarrestados. La noble puede ser destruida, o quizás voy a tener que sacrificarla o usarla como bloqueadora. Lo mismo con las piedras de maná. Entonces, por eso las tierras son las únicas que valen 1. Y todo lo demás no llegan a ser un reemplazo perfecto. Pero hagamos la matemática. Entonces, si cada tierra vale 1, digo 36 por 1, 36. Si cada piedra de aceleración o rampeo vale 0,75, 8 por eso me daría 6. Y si cada forma de filtrar y robar es 0,5, me daría 4. Y si sumo 36 más 6 más 4, me daría 46 fuentes de maná. ¿Y se acuerdan del número 46? 46 representadas por tierra, que no es un equilibrio perfecto, pero entendamos por qué es importante. 46 tierras, en este caso nosotros diríamos 46 fuentes de maná, nos permitirían llegar al 95.5% de probabilidad de tener una cuarta fuente de maná en un cuarto turno. De nuevo, no es exactamente lo mismo, pero es un número bastante alto que nos asegura o nos aseguraría el funcionamiento efectivo y eficiente de nuestra baraja. Entonces, no necesito 40 tierras, pero 36, 37, 35. ¿Ya? Ahora, a medida que voy bajando, si alguien dice ya, pero entonces puedo jugar 32. Bueno, si vas a jugar 32 tierras, lo que tienes que observar es tu curva y luego tienes que reemplazar el valor de esas tierras que sacrificaste por un valor igual. No por la misma cantidad de cartas, sino por un valor igual. Entonces, de nuevo, esa matemática no es tan perfecta y vamos a tener que explorar y vamos a tener que jugar. El punto de referencia ojalá sea 40, pero 36 más el apoyo de robar piedras, aceleración
manador, filtros, parece un buen número. Para ir terminando. Entonces, ¿cuántas tierras? 40 es un buen número de referencia antes de empezar la conversación. Entonces, mentalmente háganse la idea de que su baraja tiene que dedicar al menos un 40% de sus recursos a generar fuentes de maná. ¿Puedes ganar teniendo 30 tierras? Sí. ¿Jugando casual? Sí. Pero vas a requerir suerte. Y por cada partida donde tengas suerte y tu mano inicial sea perfecta, vas a tener otra partida donde vas a tener que hacer mulligan hasta 6, mulligan hasta 5, o vas a morir esperando encontrar esa cuarta, esa quinta tierra. ¿Ya? Entonces, cuando te preguntes por qué mi baraja me traiciona de esa manera, por qué no me entrega las tierras que necesito, es porque tú no le estás entregando a tu baraja la forma de que te entregue esos recursos. Cuida de caer en la trampa del reemplazo 1-1 de las tierras. ¿Ya? Cuida de que, conseguí un Sol Ring, saco tierra. No es tan fácil. Tienes que ir cada cierto tiempo recalculando cuántas tierras tienes y cómo llegas a esas fuentes de maná. Y no olvides la relevancia de una sólida base de maná para el resto de la baraja. ¿Ya? Recuerda ver tu curva de maná. Recuerda ir manteniendo una relación bien fuerte entre qué es lo que quieres hacer, cuáles son los costes de tus cartas más importantes y cuántas tierras tienes a tu disposición para llegar a ese número. La base de maná, el cuidado de la base de maná es importante. En videos más a futuro vamos a conversar un poco de cómo formar los colores de una buena base de maná. ¿Ya? Pero por lo pronto entonces partamos de la idea de que 40 es un buen número de referencia y empecemos a bajar de 40, pero partamos de arriba hacia abajo para ir cuidando de que nuestra baraja pueda de manera consistente jugar de manera efectiva, eficiente y llevarnos a las mejores posibilidades de victoria que podamos tener. Entonces, por lo pronto, ese es el primer video. Esperamos que le haya gustado, que le haya agradado, que le haya servido. Cualquier duda o comentario, por supuesto, abajo en los comentarios. Y si nos quieren enviar preguntas, dudas o ideas de videos sobre qué podemos explicar o sobre qué podemos hacer pequeñas tutorías, quedamos totalmente abiertos a eso, porque para eso somos Proyecto EDH. Mi nombre es Francisco y que tengan una muy buena semana.